¿Qué tal, jóvenes? Vamos a ver el segundo tema, que es historia y evolución de los Sikh. Aquí en Orígenes tenemos el primer mapa conocido del mundo. Es el mapa babilonio del mundo, residente en el British Museum de Londres. Fue creado en Babilonia en torno al año 500 a.C. como copia de un original creado 200 años antes, que no se ha conservado. O sea, esta es la copia del original. En estas condiciones es el primer mapa del que se ha conservado hasta nuestros días. Dice, en el antiguo Egipto ya se habían diseñado mapas que se usaron para alinderar los predios adyacentes al Nilo, que bueno, en este caso el Nilo es el mayor recurso que tenían como civilización, adyacentes al Nilo, definiendo una distancia y un rumbo de este río. Trabajos como aquel y la evolución misma de la cartografía contribuyeron posteriormente a análisis más profundos de la conceptualización del entorno geográfico. Al final de cuentas, recuerden que la geografía, la cartografía, se trata de conceptualizar nuestro entorno en el que vivimos. Dice, muchos algoritmos que actualmente permiten llevar el paisaje al lenguaje computacional provienen de una matemática que se remonta hasta el siglo XV, de ahí que muchos consideran que los Sikh son muy antiguos. Esta escuela de matemática explora el denominado análisis situs, que examinaba la distribución entre las ciudades y su entorno, tal como se presentaban los diseños feudales y posfeudales. Eso quiere decir que ya desde aquella época había ciertos análisis que hacían eh, básicamente para, como le digo, conceptualizar el entorno y administrar los recursos, que era lo importante. Dice, la primera aplicación del concepto fue en 1832, cuando Charles Picquet creó un mapa que representa el brote de cólera en 48 distritos de París. Este mapa fue una versión temprana de un mapa de calor que luego revolucionaría varias industrias, ¿no? Entonces puede decir que este es un mapa en donde representa la intensidad en la que están apareciendo los casos de cólera, dividiendo a París en distritos. Entonces ya es un análisis geográfico, hay un avance muy importante. Dice, inspirado por Piquet, John Snow adoptó el mismo principio para describir las muertes por cólera en Londres en 1854. Desarrolló el concepto presentando un argumento a partir de un análisis espacial de datos. Esto lo veremos también más adelante. John Snow es uno de los casos más citados en el mundo de los Sikh. Había una epidemia en Londres y esta área era de las más afectadas. Entonces John Snow tenía la hipótesis de que en ese tiempo creían que el cólera estaba en el aire, y él decía que no, que era algo que estaba en el agua y que la contaminaba. Y entonces estas rayitas que ven son muertes que ocurrieron en una oleada de cólera. Por ejemplo, aquí, estas, si no me equivoco, es la mayor, que hubo 18 muertes. A lo mejor era una vecindad o un edificio de tipo condominio, no sé la verdad. Pero él estuvo investigando, ahora sí que cuadra por cuadra, los casos, y con ayuda de un cartógrafo, porque este mapa no lo hizo él, eh, hizo este mapa para mostrar a las autoridades, porque él decía que por aquí hay una bomba hay todavía, bueno, está de adorno ahorita creo, hay una bomba de agua, y que él decía que era la principal fuente de contaminación. ¿Ok? Entonces, a partir de ese es uno de los casos más famosos que hay. Dice, a principios del siglo XX se introdujo una técnica de impresión llamada fotosincografía, que permitía a los usuarios separar capas en un mapa. Esta tecnología significaba que se podían imprimir diferentes temas, pero no representaba un SIG completo, ya que no había oportunidad de analizar los datos cartografiados. Y bueno, eso es como lo que hacemos de poner si ponemos papel albanene sobre un mapa y dibujamos sobre ese papel albanene, y
ya podemos plasmar diferentes capas de información, ¿verdad? Pero obviamente no es así. Dice, el campo de los sistemas de información geográfica comenzó en la década de los 60, cuando surgieron las computadoras y los primeros conceptos de geografía cuantitativa y computacional. El trabajo inicial de SIC incluyó una importante investigación de la comunidad académica. Más tarde, el Centro Nacional de Información y Análisis Geográfico, dirigido por Michael Goldschmidt, formalizó la investigación sobre temas claves de la ciencia de la información geográfica, como el análisis espacial y la visualización. Entonces, obviamente esto avanza con las computadoras, como muchas otras ramas de la ciencia. Dice, el trabajo pionero de Roger Tomlinson para iniciar, planificar y desarrollar el Sistema de Información Geográfica de Canadá resultó en el primer SIC computarizado del mundo en 1963. El gobierno canadiense había encargado a Tomlinson que creara un inventario manejable de sus recursos naturales. Imaginó usar computadoras para fusionar datos de recursos naturales de todas las provincias. Entonces aquí tenemos al creador del primer SIC como tal, y por algo Canadá es uno de los países más avanzados en estos campos. Tomlinson creó el diseño para la computación automatizada para almacenar y procesar grandes cantidades de datos, lo que permitió a Canadá comenzar su Programa Nacional de Gestión de Uso de la Tierra. También le dio a SIC, al Sistema de Información Geográfico, su nombre, ¿no? Es el que lo bautizó, como quien dice. En el Harvard Laboratory ve la luz en 1964 CIMAP, una aplicación que permitía la entrada de información en forma de puntos, líneas y áreas, lo cual se corresponde a grandes rasgos con el enfoque que conocemos hoy en día como vectorial. Muchos de los primeros conceptos de SIC y sus aplicaciones fueron concebidos en el laboratorio por una talentosa colección de geógrafos, planificadores, informáticos y de muchos otros campos. Entonces, como pueden ver, allí se puede decir que es el segundo sistema de información geográfica. Era muy importante la participación de gente de diferentes disciplinas, y lo sigue siendo. Sí. En 1969, Jan Dagermuth, un integrante del propio Harvard Laboratory, funda junto a su esposa Laura la empresa Environmental System Research Institute, pionera en el líder del sector hasta hoy en día. La popularización de los SIC y su conversión en sistemas de consumo es debida en gran medida a la labor de Esri dentro del mercado y a su línea original de productos, ¿no? Y bueno, desarrollan muchos productos, hacen mucha investigación, pero también los cobran muy caro. Desarrollo. Entonces, esto no se puede ver como una simple línea recta, sino como varias líneas que en diferentes momentos se van entrecruzando. Entonces está la de la tecnología en general, que bueno, lo tenemos con las computadoras, los PDAs, el internet, la telefonía móvil, las tabletas y obviamente los teléfonos inteligentes últimamente. Incluiría los drones, ya más recientemente. Los datos, que bueno, mucha de la información con la que se inicia los SIC es a partir de satélites. Entonces ahí tenemos diferentes generaciones de satélites y modelos que obtienen fotografías, datos atmosféricos, modelos digitales de elevación, infraestructura de datos espaciales, etc. Las técnicas, bueno, pues empieza con elementos de la cartografía, de la geografía, y se empiezan a desarrollar técnicas nuevas como el CAD, la geoestadística, el tratamiento de imágenes, o sea, el procesamiento, todo lo que es el procesamiento de imágenes. Ahí pondría también la fotogrametría, la visión por computadora y el web mapping, que es otro tipo de técnicas, y también a últimas horas pondría la inteligencia artificial. El SIC, que bueno, aquí vemos ejemplos de diferentes softwares que fueron apareciendo. El mismo, que es como un antecedente. CGIS, ese es el software de Tomlinson. CMAP, Grid, Esri, ERDAS, ArcInfo, que es como el antecedente de ArcGIS.
GRASS, que es el primer software, si no me equivoco, es el primer software libre. Y bueno, muchos otros que siguieron después, ¿verdad? Dice, surgen nuevas empresas en el mercado y en 1985 aparece el primer SIG libre GRASS, Geographic Resource Analysis Support System, siendo aún en la actualidad referente dentro de su área. También en la década de los 80 comienza a perder sentido los primeros desarrollos con los que comenzó el SIG y programas tales como CGIS no se encuentran ya en condiciones de competir en el mercado, que se desarrollan rápidamente y va creando soluciones adaptables. Dice, evolución como disciplina. Dice, en 1970, Ottawa, Canadá, el primer simposio internacional de sistemas de información geográfica. En 1987 se publica el International Journal of Geographical Information Systems. En los 80 aparece software comercial como ArcInfo y ERDAS, líderes hasta nuestros días, o sus descendientes, ¿no? Software libre empieza como el GRASS y surge recientemente en los 90 la ingeniería geomática o geoinformática. Evolución de la tecnología, pues lo que vimos, ¿no? Computación, internet, dispositivos móviles, inteligencia artificial y drones. Aunque no fueron creados propiamente para los sistemas de información geográfica, son muy utilizados en algunas ramas de esta. Los drones en fotogrametría, la inteligencia artificial cada vez es más usada para interpretación de imágenes. Y como cualquier sistema que utilice grandes cantidades de datos, pues la nube, ¿no? Evolución de los datos. Tenemos las formas de obtener datos e información. Recuerden que los sistemas de información sin datos no son nada. Entonces, una son los sistemas de posicionamiento global, como es el GPS, el GLONASS, las misiones satelitales, Landsat, Spot, Copérnico. Esos son los por ejemplo, en el caso de Landsat fue gratuito, es gratuito, ahorita está parcialmente administrado, creo que por una empresa. Copérnico pertenece a la Agencia Espacial Europea y todos sus datos son gratuitos también. Y también hay el desarrollo de satélites privados, que también es importante. Entonces está el STRM, que son para modelos de elevación, los sistemas LIDAR, la infraestructura de datos espaciales, los formatos vectoriales, formatos raster, etcétera, ¿no? Diferentes formatos de información que se van desarrollando y van apareciendo nuevos, más eficientes. Evolución de las técnicas. Hay evolución de las técnicas en cartografía, en CAD, en geoestadística, en procesamiento digital de imágenes, en web mapping y todo lo que es programación y automatización. En resumen, a principios de los años 60, el creciente interés por la información geográfica y el estudio del medio, así como el nacimiento de la era informática, propiciaron la aparición de los primeros SIG. Desde ese punto hasta nuestros días, los SIGs han ido definiéndose en base a la evolución de la informática, la aparición de nuevas fuentes de datos susceptibles de ser utilizadas en el análisis geográfico, muy especialmente las derivadas de los satélites y del desarrollo de disciplinas relacionadas que han contribuido a impulsar el desarrollo propio de los SIG, ¿no? Entonces tenemos que hay muchas ciencias y disciplinas convergentes para tener lo que ahora tenemos y que hay que conocer un poco de todo para poder desarrollarlo, ¿no? Bueno, la bibliografía, el libro de Alfonso Sarria, Víctor Olaya, Ángel M. Felicísimo y la página de Esri. Esto es todo y nos vemos la próxima.